casi en todos los encuentros que Jesús tuvo había algo en común. Y es que es Jesús quien busca a las personas, es Jesús quien está ahí para suplir la necesidad. Y justamente así se llama la serie, así que yo espero que usted no se aburra de escuchar cada vez cada domingo, que es Jesús quien está buscando a las personas. La vez pasada veíamos que el Señor decía, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y justamente eso es lo que queremos enfocar en esta serie. Y espero que pues esta sea una serie donde le ayude a usted a poner a Cristo como el primer lugar en su vida, porque Él se lo merece, porque Él lo buscó a usted, porque Él se entregó a sí mismo por el sacrificio que Él mismo hizo para que nosotros tuviéramos libertad. Y vamos a estudiar justamente eso, cómo un hombre recibe libertad de parte del Señor Jesús cuando no había ninguna esperanza. Y en esta historia vamos a ver lo que significa la redención. Nuevamente se pinta un cuadro de lo que es la redención que Jesús le dio a un hombre paralítico. Ahora, esa palabra es un poco rara, ¿verdad? Redención, ¿qué significa redención? Pues redención es sacar a alguien de la condición previa que él tenía de esclavitud. Es como pagar un precio por alguien para que esa persona pueda salir y ahora disfrutar de la libertad. Pero para que la persona sea libre hay que pagar un precio. Y ese precio, pues Cristo lo pagó. Cristo ha pagado el precio por nosotros. ¿Y sabe lo que significó ese costo? Fue su propia vida. El sufrimiento que Jesús tuvo, su dolor. ¿Sabes por qué? Por pura misericordia. La misericordia que Él derramó en nuestras vidas es incomparable. Así que hoy vamos a ver justamente que esta historia refleja la compasión de Jesús hacia las personas. Así que si nosotros vamos ahí a Juan capítulo 5, vamos a estudiar una historia. Y cuando nosotros leemos los primeros versículos, dice que Jesús se encuentra en Jerusalén. Ahora, a Jesús le encantaba reunirse con personas y él aprovechaba cada oportunidad, cada fiesta que había ahí de los judíos para mostrar su poder y autoridad. A Jesús le encantaban los momentos sociales, porque era ahí en ese momento donde él podía estar con la gente, compartir con ellos, mostrar su autoridad, mostrar su poder, mostrar de que él realmente era Dios, el Mesías prometido. Ahora, si recordamos la historia, cuando nosotros estábamos hace algunas semanas estudiando el libro de Nehemías, vemos que cuando estaban ahí construyendo el muro, habían personas que algunas tomaron la construcción del muro cerca de sus casas. Y cuando nosotros leemos ahí Nehemías, el capítulo 3, versículo 1, vemos que hay una puerta que se menciona y dice que esa era la puerta de las ovejas. Esa misma puerta de las ovejas se menciona ahí en el capítulo 5 de Juan, en el verso 2. Así que muchos estudiosos querían encontrar por mucho tiempo a dónde es que estaba ubicada esa puerta de las ovejas y por mucho tiempo no pudieron encontrarla. Pero hace algunos años se encontró de que eso era real, que la historia que vamos a ver hoy tiene respaldo arqueológico. Y encontraron que había un estanque y ese estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas, de manera que no solamente nosotros podemos encontrar eso en la Biblia, pero también hay un respaldo científico de esta historia. El Evangelio de Juan nos menciona que cerca de esa puerta había un estanque que en hebreo se llamaba así Betesda, lo cual significa casa de misericordia. Y dice que ese estanque era como una piscina o algo así como una fuente de agua que estaba adornado con 5 columnas grandes. Algunos dicen que estas 5 columnas servían como refugio
para algunas personas que estaban enfermas, y más adelante vamos a ver qué tipo de enfermedades tenían ellos. Pero aunque este lugar estaba adornado con columnas grandes, no estaba tan adornado por el tipo de gente que se encontraba ahí. Cuando nosotros vamos al capítulo 5 de Juan y leemos ahí los versículos, vamos a ir a Juan 5, y el versículo 3 justamente dice que este estanque estaba lleno de algunas personas enfermas. Vamos a ver si alguien me puede decir qué tipo de personas eran. Dice que primeramente habían ¿qué? Ciegos. Muy bien, pero no solamente habían ciegos, habían personas cojos, o sea que no podían caminar, y después también habían paralíticos. La Reina Valera dice, y yacían ahí. Cuando yo buscaba qué era lo que significaba yacían, o qué era lo que quisieron decir en el idioma original, es que literalmente estos enfermos estaban acostados ahí, postrados por la enfermedad que ellos tenían. Así que había una creencia de que cada cierto tiempo venía un ángel y hacía un movimiento en las aguas, y es el primero que metía el pie ahí en el agua, ese era el primero que se sanaba. Ahora, un recuerdo que viene a mi mente acerca de todos estos enfermos que estaban postrados ahí, es cuando yo estaba pequeño, yo iba a vender con mi abuela plantitas. Entonces mi abuela ponía las plantitas en una macetera y nosotros nos íbamos al centro de Tegucigalpa, que es la capital de Honduras. Cuando nosotros llegábamos ahí, con lo primero que nos encontrábamos era con todo ese montón de personas indigentes que se encontraban en el parque. Entonces habían ahí personas ciegas, habían ahí personas paralíticas, borrachos que la vida los había llevado a tomar decisiones y ahora estaban postrados ahí sin ninguna esperanza. Esa es la única pintura que puedo hacerme yo acerca de mis recuerdos. Y cuando nosotros llegábamos ahí, pues el lugar olía terrible y pues teníamos que trabajar aún en medio de todos ellos. Y nos poníamos ahí a vender. Así era más o menos el ambiente que se vivía en ese estanque. Todos los ciegos, los paralíticos, me imagino que pues en ese tiempo no había cartón, pero había algunas cositas que ellos ponían ahí en el suelo en forma de colchón. No sé de qué material eran, pero ellos tenían, cada uno ponía ahí su camita y se acostaba. Esa era la situación. Entonces la creencia era esa, de que de tiempo en tiempo alguien movía las aguas y se ponía en contacto, el primero que se ponía en contacto con el agua, ese era sanado. Así que todos sabemos que en el tiempo del Señor Jesús había un movimiento angelical, muchos ángeles se aparecieron a las personas y dice que, por ejemplo, a los padres de Juan el Bautista se le apareció un ángel, a los padres de Jesús se le apareció un ángel también. Y había un movimiento así de que los ángeles se aparecían a las personas. Ahora, no podemos descartar de que realmente venía un ángel y entonces había algo ahí que sanaba a las personas. Aunque otros dicen que posiblemente era solamente una creencia, que la esperanza de estos hombres estaban puestas en este estanque por una creencia. Muchos de nosotros, pues muchas veces tenemos creencias, ¿verdad? Que se van dando por la cultura, por cosas que dijo la gente desde antes y cosas así. Algunos dicen que tal vez puede ser de que el estanque liberaba en algunas ocasiones algunos minerales, lo cual causaba que las personas pudieran tener una sanación. Sin embargo, lo que debemos enfatizar en el texto es que el paralítico está esperando un milagro. El paralítico está esperando un milagro y está claro que su esperanza estaba en el estanque. Pero era una esperanza que no era muy grande, porque siendo paralítico, sin poderse mover, tenía que tener a alguien que lo llevara hasta el agua. Y debería ser no solamente llevarlo al agua, sino que debería ser el primero que tocara el agua para poder ser sano. Esa era la creencia que ellos tenían. Pero el paralítico está postrado ahí sin poder hacer nada.
Ahora, si nosotros seguimos leyendo los versículos, dice que este hombre tenía 38 años de estar postrado. En el versículo 5, si usted me ayuda a leer, dice ahí, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Así que Jesús llega por ahí, inmediatamente supo que este hombre llevaba así 38 años. Ahora pudo ser, como dice la Reina Valera, de que alguien le informó que este hombre llevaba 38 años. Pudo ser de que Jesús, como Él es Dios, Él lo sabe todo, Él sabía cuánto tiempo llevaba el paralítico sufriendo. Pero una de las cosas importantes que nosotros debemos destacar del carácter de nuestro Dios, del carácter de Jesús, es que no importa cuánto tiempo tú lleves sufriendo por algo, Jesús lo sabe. No importa cuánto tiempo tú estés pasando o hayas comenzado a sufrir algo, el Señor sabe tu dolor. Él conoce el día y la hora en que tú comenzaste a sufrir por algo. Y Él está ahí para estar contigo cada segundo de tu dolor, si tú se lo permites. Hay un versículo que dice, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús sabe por lo que nosotros pasamos, Él sabe cuál es nuestro dolor, Él sabe cuáles son las cosas que nos aquejan, y Él dice, yo estoy para ayudarte en cualquiera que sea tu situación. Así que Jesús se acerca al paralítico. Y Jesús viene y le va a hacer una pregunta que parece algo lógica. Le dice, ¿sabes qué? ¿Tú quieres ser sano? Esa fue la pregunta que Jesús le hizo al paralítico. El mismo patrón que hemos venido viendo en estos encuentros con Cristo se repite en esta historia. Es Cristo buscando al necesitado. El Señor Jesús llega y le dice, ¿quieres ser sano? Así que el Señor Jesús, como lo vemos en todos los milagros que Él hacía en el Nuevo Testamento, la historia dice que Él estaba buscando a los ciegos, Él estaba buscando continuamente a los paralíticos. Él fue el mismo que, como nosotros vimos, buscó a la mujer samaritana, el mismo que estuvo ahí cuando habló con Nicodemo y le dijo que era necesario nacer de nuevo. Él es el sustentador de la vida, está ahí con ese hombre que tiene una necesidad. Pero la pregunta está un poco rara. Nosotros, pues, podríamos pensar de que ¿quién no quería ser salvo de todas esas personas que estaban ahí, verdad? ¿Quién no quería ser sano? Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quién de esos enfermos no quería ser sano? Al fin y al cabo, por eso ellos permanecían cerca del estanque, porque decían, bueno, en el momento de que el agua comience a moverse, yo me voy a ir y yo voy a poner mi pie ahí para poder ser sano. Así que ellos querían una oportunidad algún día. Parece increíble, pero hay personas que se acostumbran a vivir con la enfermedad. Hay personas que pues ya no tienen ninguna esperanza. Su mente se ha cerrado, sus deseos de hacer un cambio han muerto. Y es normal, como seres humanos, pues nos acostumbramos muchas veces. Y más cuando tienes mucho tiempo de estar pasando por un dolor. Pero Jesús le hace esta pregunta a este hombre. Pero este hombre puede ser que quizás él tenía las ganas de ser sano, pero también no tenía muchas ganas de ser sano. Es probable. ¿Por qué? Bueno, porque el ser sano para este hombre significaba una nueva responsabilidad. Déjeme decirle que ahora, si él era sano, en vez de estar acostado ahí, tenía que trabajar. Y no solamente eso, tenía que, pues la comida no le iba a llegar a la mano, tenía que irla a buscar. Ahora, en vez de ser el necesitado, pues debería ser la persona que ayudara a los necesitados. Y el ser sanado, pues tiene algunas responsabilidades. Y no sé si usted se ha encontrado con personas que no quieren ser sanos o no quieren dejar ciertas cosas, porque eso implica responsabilidad. No sé, pero cuando
yo me encuentro con personas y les digo, ¿tú quisieras recibir el perdón de Dios? Y ellos dicen, no, porque ¿sabes qué? Eso significa que yo tengo que dejar las drogas. No, yo no quiero estar con Cristo porque eso significa que yo tengo que dejar el alcohol. No, yo no quiero tener una relación con Cristo porque yo no quiero dejar una relación ilícita. Y así, yo no quiero dejar, yo no quiero tener una relación con Cristo porque yo no quiero dejar el chisme. Y así, tantas cosas a las cuales nuestro corazón está atado, a las cuales nosotros nos hemos acostumbrado tanto que no queremos dejar el olor a podredumbre que se encuentra ahí en el estanque. ¿Por qué? Porque ser sano implica una responsabilidad. Ahora, pero Jesús quiere limpiar todas nuestras vidas. Él quiere ir hasta el rincón más profundo y limpiarlo todo por completo. No importa lo que antes nos impedía llevar una vida normal, no importa las ataduras que nosotros hemos tenido en el pasado, los errores que hemos cometido, Jesús quiere darnos libertad. Pero la ley del estanque es diferente a la ley de Jesús. La ley del estanque, ¿qué dice? La ley del estanque es, sálvese quien pueda. Por ahí escucho las respuestas que yo tengo aquí escritas. Dice, cada quien vele por lo suyo. Esa era la ley del estanque. El que quiere celeste, que le cueste. Esa era la ley del estanque. Pero la ley de Jesús es diferente. La ley de Jesús es, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para limpiarte, para sacarte del ambiente hostil. He venido para que experimentes una nueva vida. Y esa nueva vida solo puede venir con la ayuda de Cristo. Un versículo que dice, Efesios 2:5, dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Jesús está ahí no para decirle al paralítico, yo te voy a ayudar y tienes que pagarme para que yo pueda llevarte ahí al estanque. Jesús no está ahí para llevar al hombre al estanque. Jesús está ahí para mostrarle al paralítico que hay poder en él mismo, en Jesús. Jesús no le dice, yo te voy a ayudar cuando las aguas se muevan para que tú puedas ser sano. Jesús está ahí para sanarlo. Entonces, el paralítico va a responder cuando Jesús le hace la pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y él le dice, pero no hay nadie que me pueda llevar a mí cuando las aguas se muevan. No hay esperanza en este hombre. Dice, no hay nadie que me pueda ayudar. Las aguas se van a mover y seguro alguien va a llegar antes que mí. Este hombre no tiene esperanza. Está claro que él está perdido. Y trata de explicarle a Jesús la situación, su situación. Quizás trata de hacerle entender a Jesús que no hay ninguna manera de que él pueda ser sano. Trata de explicarle a Jesús que no hay ninguna esperanza ahí, aunque está el estanque, pero él sabe que va a ser difícil llegar. Y Jesús tan amoroso, tan misericordioso, interrumpe a ese hombre y le dice, levántate, toma tu cama y anda, y camina. Increíble, ¿no? Al instante, ¿saben el hombre qué hizo? El hombre fue sanado. Dice, si nosotros vamos ahí al versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Pero pasaron ahí, el Señor Jesús le da una orden triple. Le dice, levántate. Después, ¿qué le dijo? Toma tu lecho, toma tu camilla, toma tu cartón. Lo que el hombre tuviera ahí, le dice, tómalo. Y luego le dice, anda y ¿qué? Que camine. Jesús está claramente invitando a este hombre a ser libre de su enfermedad. Pero no solamente eso, Jesús le está invitando a este hombre a hacer un testimonio público de la transformación radical que él estaba haciendo en la vida de este paralítico.
Jesús no solamente le dice, no tomes tu cama para que nadie note de que tú eres el paralítico. Jesús invita al paralítico a que se ponga de pie, pero no solamente, le invita a que tome la camilla que él tenía, en la cual se acostaba, que la tome en sus manos. Eso sería más impresionante, que la gente pudiera ver al paralítico en la cama que él mismo se acostaba y ahora lo pudiera ver parado. Pero no solamente Jesús le dice, párate, él lo invita a hacer algo más, le dice, camina. Y el paralítico tenía que caminar con la cama en la mano y toda la gente iba a poder ver de que este hombre que tenía 38 años de estar postrado, ahora estaba caminando. El Señor Jesús le dice, ve, camina. O sea, prácticamente le está diciendo, ve y sea un testimonio público de lo que Cristo ha hecho en tu vida, para que todas las personas puedan ver el poder de Dios a través de la transformación que yo he hecho en ti. ¿Tú crees que el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo? Claro que sí, seguramente que sí. El Señor quiere que nosotros llevemos la luz, que otros puedan ver el cambio que ha habido en nuestras vidas. El Señor nos ha limpiado, nos ha sanado de nuestro pecado y del pasado que nos ha mantenido postrados, pero Él también quiere darnos la fuerza para que nosotros sigamos caminando. Así que Él quiere que no nos dejemos vencer, que no nos dejemos vencer por las circunstancias que nos rodean. Jesús quiere que nosotros sepamos que en Él siempre hay esperanza, sin importar las circunstancias por las que nosotros estemos pasando. Ayer estábamos en un concierto con los jóvenes, la pasamos muy bien y yo disfrutaba mucho y meditaba en una de las canciones que una de las bandas cantaba. Y una de las canciones que las bandas cantaba en español dice más o menos así, dice, tú vales más que la suma de todos los errores de tu pasado. Dice, tu valor no depende de los problemas que has creado. Eso decía la canción, tú vales mucho más. Tu valor no depende de las decisiones que has hecho. Eso decía la canción. Tú has sido redimido. Tu identidad debe estar en Cristo, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. No importa los errores que has cometido en el pasado, en Cristo eres una nueva criatura. Así que nosotros no dependemos de lo que dice la gente, no dependemos de lo que nos dijeron nuestros padres, no dependemos de la idea que nos metieron nuestros compañeros de escuela. Nosotros dependemos de la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Y cuando leemos la Escritura dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, somos de la familia del Rey, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros somos. No somos ciudadanos de ninguno de estos países, aunque sí terrenalmente, pero tenemos una ciudadanía en el cielo. Tenemos un lugar que nosotros vamos a disfrutar. Hay un himno que me encanta mucho donde dice, todo lo pagó quien por mí murió, y las manchas del pecado las llevó. ¿Con qué? Con su sangre carmesí. El Señor nos ha sanado con su sangre. Jesús dio libertad al paralítico, Jesús lo sanó. Él también quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Y muchos quizás le preguntaron al paralítico, ¿quién fue el que te sanó? Y él le dijo, pues yo nunca había visto a este hombre que me sanó, yo nunca lo había conocido, yo nunca lo había visto. En el versículo 14, nosotros vemos que Jesús lo encuentra, a este paralítico que él ha sanado, lo encuentra en el templo. Y le dice Jesús, mira, has sido sanado. Y luego le dice, le da un mandato más y le dice, ve, no peques más,
para que no te ocurra algo peor. La realidad es que Jesús le hace entender a este paralítico que ahora está libre, que él ha sido sanado, pero le pide que no lleve una vida pecaminosa para que no le venga algo malo. ¿Por qué? Jesús se preocupó por el problema físico del hombre, Jesús lo sanó, claro que sí, pero Jesús está más preocupado por el corazón de este paralítico, porque del corazón viene la vida. Por eso Jesús le dice, no peques más. Él quiere que el paralítico guarde ahora su caminar. ¿Sabe qué? Jesús sabe que el pecado paga mal. Y nosotros, hermanos, debemos entender de que el pecado paga mal. Y aunque disfrutes un momento del pecado, tú debes entender que tarde o temprano te llegará la factura del pecado. Y Jesús le da esa advertencia a este hombre, le dice, ahora que tú has sido sanado, ahora que gozas de la libertad en Cristo, ahora que gozas, que has visto mi amor, que lo has experimentado, por favor, no vuelvas a revolcarte en el pecado. Olvida el mal olor del estanque, olvida ese ambiente, vuélvete a mí. Yo te he sanado para darte una nueva vida, le dice Jesús. De pequeño, una de las cosas que más me frustraba, y quiero contarles, bueno, creo que les he contado, yo tenía una perrita que se llamaba Lassie. Esa perrita me encantaba porque era mi negocio. Cada vez que ella tenía perritos, eran 13 perros y yo los vendía a 20 lempiras, y para un niño 20 lempiras era mucho. Pero yo tenía que cuidar de ella. Entonces yo la bañaba de vez en cuando, una vez al mes. Y entonces... Pero una de las cosas que me frustraba de Lassie era que yo la bañaba y en el mismo instante que yo terminaba de bañarla, la soltaba y después se iba y se revolcaba en el sucio, en medio de todo el polvo, la tierra, y volvía a estar tan asquerosa como estaba antes. ¿Saben que muchos de nosotros o muchas personas han sido limpias? El Señor ha trabajado en sus vidas. Y como seres humanos, pues regresamos una vez más al pecado. Y queremos, aunque hemos sido limpios, queremos volvernos a revolcar en la suciedad de este mundo. Pero el Señor nos da la advertencia, dice, vete, no peques más. Te he libertado para que no sigas en la esclavitud del pecado que te ha tenido atado por mucho tiempo. Así que me encanta porque en el verso 13 este hombre ha sido sanado y no sabe quién le ha dado la sanidad. Pero en el versículo 15, él ya ha conocido a Jesús un poco más. Se encontró con él en el templo y ahora él anuncia a los demás judíos que había sido Jesucristo quien lo había sanado. Ese hombre no solamente estaba caminando ahí con su camita, pero también ahora él dice, fue el Maestro, fue Jesús quien me sanó. Él está anunciando lo que ha pasado con su vida. Nuevamente, concluimos. El crédito de la libertad que este hombre obtiene, se lo lleva a Cristo. Y ese es el Evangelio. Que Cristo nos ha libertado a nosotros, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo vamos a repetir. Ya vamos a terminar esta serie, pero es algo que queremos enfatizar. No era porque tú eras bueno, era porque Cristo, o es porque Cristo ha tenido misericordia de ti. Así que demos la gloria a Cristo por habernos rescatado y por haber roto las cadenas del pecado, y porque nosotros ahora podemos disfrutar de que ya no hay condenación para nuestras vidas, sino que hay esperanza. Cantábamos el canto, dice, un día Él vendrá y frente a Él yo me encontraré, dice el canto. Le alabaré para siempre. Déjame recordarte en Romanos 8:1 una promesa que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí no dice ninguna condenación hay para los que se portan 100% bien. Eso nunca lo vas a lograr. Pero dice, ninguna condenación hay para los que se encuentran en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, mas andan conforme al Espíritu. Tengo una pregunta.
¿Estás disfrutando de Cristo en tu vida? Por mucho tiempo viví una vida religiosa tratando de hacer tantas cosas buenas sin saber de que yo necesitaba rendirme a Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, rendirnos al Señor, decirle: Señor, tú sabes mis luchas. Tú sabes que al igual que ese paralítico estoy postrado y no puedo. Te necesito, Señor, necesito tu poder en mi vida. Necesito que tu obediencia perfecta se aplique a mi vida hoy. Ojalá que el Señor esté en tu corazón y Él haya libertado tu corazón del pecado. Es posible que Cristo ya nos haya salvado, hemos visto su misericordia en nuestra vida, pero Cristo quiere que nosotros vayamos un poco más, que anunciemos esa libertad que Él nos ha dado a nosotros, que podamos anunciar a Cristo como un testimonio que es real, que como ese hombre cargó su cama frente a muchas otras personas, que nosotros podamos decir: así era antes yo, y ahora esta es la transformación que Cristo ha hecho en mi vida. Hay una canción que me encanta, que en español dice: que mi vida sea una canción, llevando tu nombre hasta el final, con un corazón que es real. Que mi vida sea una canción. Ojalá que nuestra vida sea una canción de lo que Cristo ha hecho. Jesús le dio libertad a este hombre, pero Jesús también le dio una advertencia. Ahora que eres libre, no te envuelvas más en el pecado, para que tu vida no vuelva a experimentar la miseria. Cristo vino a darnos libertad. La pregunta para nosotros: ¿hay alguien aquí que aún está luchando, que aún necesita esa libertad? ¿Hay alguien que necesite ser libre del pecado? Nosotros no podemos por nosotros mismos, pero seguro Cristo puede limpiar tu pecado. Y déjame decirte que no estás solo. Jesús no te va a pedir que camines al estanque. Él te va a sanar, porque su misericordia es más grande que cualquier pecado que tú hayas cometido. Oremos. Señor, te agradecemos por tu misericordia. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Señor, tú conoces cada lucha que hay en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, si hay alguna persona luchando con algún pecado. Tú ya lo has perdonado, Señor, si esa persona te ha recibido en el corazón. Pero tú, Señor, tú no te asombras de nuestros logros, tú te asombras de nuestra humildad. Señor, te encanta que nosotros vengamos ante ti, no con orgullo, pero con humildad. Permítenos, Señor, caer postrados a ti, diciéndote: yo no puedo por mis fuerzas, pero sí puedo con tu ayuda, Jesús. Sana nuestros corazones, Señor. Te pido fortaleza por aquellas personas que están enfermas, Señor, en este lugar. Si es tu santa voluntad, Señor, sánalos, Señor, y que podamos experimentar tu poder. Y, Señor, si en este tiempo no es tu voluntad sanarlos, dales fortaleza en medio de ese dolor. Porque tú no desconoces las luchas que nosotros tenemos, Señor. Este hombre llevaba 38 años ahí postrado, mas tú tuviste misericordia. Pero tú, Señor, nosotros te hemos fallado, hemos pecado contra ti, pero tú has tenido misericordia, Señor. Gracias porque cuando más te necesitamos, tú ahí estás. Gracias porque cuando más hundidos en el pecado estábamos, tú nos diste libertad. Señor, ayúdanos a disfrutar esa libertad que tenemos en ti. Que podamos amarte, Señor, cada día, como tú quieres que lo hagamos, Padre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.